Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación a la maestra Imelda, quien ha sido una gestora excelente para podernos convocar a estas sesiones de trabajo que está organizando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Como ustedes ya, al maestro Ulises, que nos invita a participar dentro de la sección 9, como ustedes han visto, pues ha sido, digamos, un gran esfuerzo el que ha venido desarrollando el sindicato a través de esta cartera que tiene la maestra Imelda para desarrollar precisamente estos foros sobre la nueva escuela mexicana. Para mí ha sido y sigue siendo un placer estar en este contacto directo con las maestras y los maestros, porque como señalaban bien los distintos participantes que me antecedieron, es fundamental el papel que ustedes juegan en la construcción de la nueva escuela mexicana. Después de este agradecimiento, quiero darles un saludo muy caluroso de nuestra secretaria de Educación, la maestra Leti, que como ya también señalaba el maestro Luis Humberto, por diversas cuestiones no nos pudo acompañar el día de hoy, pero sí me pidió decirles a todos ustedes, a todas ustedes, que reciban un caluroso saludo y un reconocimiento y una invitación para que sigan participando en la construcción de la nueva escuela mexicana. Bueno, señalado esto, me voy a permitir avanzar en la presentación. En primer lugar, señalar que esta propuesta de la nueva escuela mexicana, la que sigue, por favor, lo que nos está planteando en un primer lugar es contribuir a uno de los objetivos centrales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la revolución de las conciencias del pueblo. Cuando arriba este gobierno en el 2018, una de las cuestiones centrales que se plantea es precisamente lograr un cambio en la forma de pensar y en las mentalidades de los mexicanos, porque en la medida en la que cambian en la medida en la que cambia la mentalidad, es posible entonces también cambiar la forma de actuar dentro del país. Solo una verdadera revolución de las ideas y una visión del mundo es lo que hace cambiar las relaciones sociales, y esto también es uno de los principios básicos que sostiene la nueva escuela mexicana. Solo en la medida en la que vamos cambiando todos los actores educativos, nuestras formas de pensar, nuestras concepciones del mundo, es que podemos cambiar nuestras prácticas. Y esto incluye a los directivos, a los maestros y también a nuestros niños. Entonces, a partir de este nuevo gobierno, lo que nosotros estamos viviendo es fundamentalmente un cambio en la mentalidad de los mexicanos. La que sigue, por favor. Este cambio se está expresando en distintos ámbitos. En un primer momento, en esta participación de los ciudadanos en la vida pública del país. Como nunca vemos cómo hay una gran participación social y un gran interés por todo lo que acontece en la vida pública. También se expresa en este respeto que hoy tenemos por la legalidad, por la Constitución, por la justicia, en un ejercicio de democracia, de libertades, pero sobre todo también del derecho a disentir. Hoy podemos tener distintos puntos de vista, pero también encontramos las maneras de poder disentir dentro de estos marcos de la ley. Hay un fortalecimiento de los valores morales, culturales y espirituales, y también un cuidado y promoción cultural de México para poderlo fortalecer y poder contribuir a su preservación. En este sentido, la nueva escuela mexicana se plantea precisamente como un punto fundamental para lograr esta revolución de las conciencias. Y es aquí en donde la educación
cobra gran relevancia, ya que requerimos de tener un ciudadano más crítico y más participativo, y entonces la nueva escuela mexicana juega este papel fundamental en el marco de la construcción de una nueva ciudadanía democrática. La que sigue, por favor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es avanzar precisamente en esta transformación educativa que está demandando el sistema educativo nacional. Y uno de los elementos en los cuales se concreta esta transformación educativa es precisamente el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, que propone, como ustedes ya han visto a lo largo de los consejos técnicos escolares, un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma debe permear a todas las escuelas de nuestro país. Pero la escuela deberá entonces de convertirse en un espacio de construcción de una concepción colectiva distinta del mundo, del país, de la familia y de la comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos como maestras y maestros que estamos al frente de esta nueva escuela mexicana, lograr en cada una de nuestras escuelas del país. La que sigue, por favor. Este cambio de paradigma que implica la nueva escuela mexicana no puede quedarse solamente en el discurso, tiene que transformar también las prácticas educativas que estamos desarrollando todas y todos de nosotros dentro de las escuelas públicas de nuestro país. Este proceso de transformación del currículum nacional de la escuela, de la educación básica, está en concordancia con estos principios que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, a saber fundamentalmente un cambio en los contenidos, como ya se señaló, con un sentido humanista que favorezca el bienestar de la población. Nuestra secretaria de Educación, la maestra Leticia Anaya, Ramírez Amaya, enfatiza la necesidad de que este bienestar de la población se pueda traducir en que nuestros niños vayan con gusto, con alegría a la escuela, porque están encontrando un espacio donde se desarrolla el bienestar y están ellos seguros. Y esto se ve expresado en profundos cambios en el plan de estudios y en los programas que ustedes ya conocen a partir del mes de diciembre, que se socializaron en los consejos técnicos escolares. Aquí solamente señalamos preescolar, primaria y secundaria, pero ustedes saben también que se incluye la educación inicial. Y a partir del próximo mes de agosto vamos a contar, como ya se ha dicho, con la nueva familia de libros de texto para poder cerrar el círculo de todos los materiales que se van a trabajar dentro de la nueva escuela mexicana. La siguiente, por favor. Para el desarrollo de la nueva escuela mexicana se han estructurado 4 programas estratégicos para la transformación educativa. La nueva escuela mexicana es uno de ellos, pero no es el único. Yo me voy a referir en la conferencia de manera específica al de la nueva escuela mexicana, pero hay otros 3 programas que son fundamentales y uno de ellos es La Escuela es Nuestra. Como ustedes saben, La Escuela es Nuestra es un programa que está haciendo llegar recursos para precisamente fortalecer lo que es la infraestructura y la atención de nuestras niñas y niños en las escuelas, pero recursos que se entregan directamente a la escuela y los consejos deciden cómo se ejerce ese recurso en las necesidades particulares que tiene la escuela. El otro elemento fundamental y del cual vamos a hablar también y que es uno de los pilares de la nueva escuela mexicana es la revalorización de las maestras y maestros. Esta revalorización va en 2 sentidos. Una, como ustedes saben, en el logro de mejores condiciones laborales y salariales para los maestros, en donde vamos de la mano con el sindicato para ir logrando esta revalorización del maestro. Y otra que también tiene que ver
con este papel fundamental que hoy se le está dando a las maestras y a los maestros en el proceso del codiseño, en donde ahora se les reconoce como profesionales de la educación, no como simples técnicos que tienen un plan de estudios y que lo tienen que implementar y que instrumentar como está estructurado, sino que ahora se reconoce que el maestro, porque además eso lo hemos hecho tradicionalmente todos los maestros, siempre hacemos una selección, siempre hacemos un recorte, priorizamos contenidos, pero esto lo hemos venido haciendo en nuestra práctica profesional, a veces de manera aislada, probablemente compartido con algunos docentes, pero hoy lo que la nueva escuela mexicana está planteando es que este papel protagónico que se tiene en la construcción de la programación y los planes de trabajo que se desarrollan dentro de las escuelas, lo hagamos de manera colectiva al interior de los consejos técnicos escolares. Y en esto consiste este papel, este lugar que se le está dando de manera muy relevante a las docentes y a los docentes, que implica reconocerlos como profesionales y revalorar el trabajo que desarrollan. Y el último programa estratégico tiene que ver con el Programa Nacional de Becas, que como ustedes saben, permite precisamente consolidar y fortalecer los trayectos formativos de las niñas, niños y adolescentes en su tránsito por la escuela. La que sigue, por favor. También ya se señaló de manera muy importante cómo este proceso, esta construcción de este nuevo plan de estudios es una construcción que se ha hecho de manera colectiva. No es el resultado de un grupo de expertos que se reunió detrás del escritorio a hacer la construcción de este nuevo plan de estudios. Participaron en primer lugar todas las autoridades educativas de las entidades federativas, incluyendo a la autoridad educativa de la Ciudad de México. Más o menos aproximadamente 15,300 personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afroamericanos de las 32 entidades federativas también participaron en la construcción de este plan de estudio. Todo el Magisterio Nacional, reexpresado en 32 asambleas que se tuvieron a lo largo y ancho del país, que estuvieron plasmados todas sus sugerencias y recomendaciones en 128 documentos y más de 90,000 aportaciones que se hicieron a través del formulario de Google que se hizo para poder contar con todas estas aportaciones. Y todas las niñas, niños y adolescentes que participaron en los diálogos y los padres de familia para poder recuperar cuáles son sus expectativas sobre la escuela pública en nuestro país. Entonces debemos de reconocer en este plan de estudios que es producto de la participación colectiva de un número muy importante de actores sociales para que dio como resultado el contar con esta propuesta curricular. La que sigue, por favor. La escuela mexicana tiene básicamente estos principios, que es los que sustentan todo el planteamiento curricular. Y esto es lo que nosotros podemos decir que expresa este cambio de paradigma. Uno de ellos tiene que ver con el fomento a la identidad con México, que todos nos sintamos parte de esta gran nación y que a partir de la diversidad nos reconozcamos como ciudadanos mexicanos. Y esto nos lleve a tener una responsabilidad ciudadana distinta a la cual se ha venido ejerciendo, que ahora se haga con honestidad y que participemos cada vez más los ciudadanos en la transformación de la sociedad. Esta transformación de la sociedad tiene que partir del respeto a la dignidad humana, de promover la interculturalidad, la cultura de paz, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver cómo todos estos principios
de la nueva escuela mexicana van a ir dando pie y ustedes van a ir reconociendo en estos principios de la nueva escuela mexicana precisamente todos los ejes articuladores del currículum, los campos formativos y después cómo se van a ir expresando a lo largo de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. La que sigue, pero uno de los elementos fundamentales de esta propuesta curricular son estos 4 elementos que articulan toda la propuesta de principio a fin. El primero de ellos, que algunos de los detractores de la nueva escuela mexicana han cuestionado más, tiene que ver con colocar al centro como núcleo integrador a la comunidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y estos cuestionamientos que hacen a colocar al centro a la comunidad tienen que ver fundamentalmente con esta idea de que entonces ya el alumno no es el centro como estaba en las propuestas anteriores. Y esto está alejado de la realidad porque precisamente lo que plantea la nueva escuela mexicana es que la comunidad y la comunidad escolar tienen que constituirse como un centro de aprendizaje comunitario, en el cual se construyen y convergen precisamente los saberes que tiene la comunidad con los valores que son las niñas y los niños son portadores de estos valores y nos plantean ciertas normas, formas culturales, formas de convivencia que se expresan al interior del aula. Entonces debemos nosotros como docentes reconocer todos estos conocimientos y valores y saberes que provienen de la comunidad para trabajar a partir de ellos. Y efectivamente se reconoce el derecho humano, que es el siguiente elemento, como uno de los rasgos fundamentales, el derecho humano a la educación. Y allí es donde tiene precisamente lugar este reconocimiento de que son las y los estudiantes los sujetos de la educación, pero al mismo tiempo son la prioridad del sistema educativo, ya que se integran a la vida colectiva a partir de esta promoción del bienestar y la felicidad en los niños. El otro elemento es el que ya señalábamos de la autonomía profesional de los docentes, a partir de este reconocimiento y revalorización de los docentes, se está planteando que hoy por hoy los docentes son los que tienen la capacidad de decidir qué enseñar y cómo enseñar a partir de un currículum nacional, pero ellos pueden tener un papel decisivo en la construcción del programa que van a instrumentar en cada una de sus escuelas y en cada una de sus aulas. Y el otro rasgo tiene que ver con la integración curricular, que es precisamente estos elementos del currículum que todos ustedes ya han analizado en los consejos técnicos escolares, que son precisamente los ejes articuladores y los campos formativos y las fases en las que se integra la propuesta curricular. Uno de los elementos centrales de esta propuesta de integración curricular tiene que ver precisamente con el trabajo interdisciplinario y cómo desde los ejes articuladores, los campos formativos, lo que se está propiciando y lo que se está promoviendo es un trabajo interdisciplinario que no fragmente el conocimiento, porque el conocimiento se presenta en la realidad de manera articulada y por lo tanto deberemos de abordarlo de esa manera para el trabajo pedagógico y didáctico que desarrollemos con nuestros estudiantes, sí para posteriormente llegar a la concreción de las disciplinas. La que sigue, por favor. ¿Esto en dónde encuentra, digamos, su concreción mayor? Todos estos elementos, pues sí, en los programas sintéticos, en sus programas analíticos, pero básicamente en el perfil de egreso. Algo que no debemos de perder de vista de esta propuesta curricular es hacia dónde queremos llegar. ¿Cuáles son los elementos básicos de este perfil de egreso que debemos de promover? Nosotros como maestras y maestros de educación básica
tenemos que hacernos una pregunta fundamental que a veces no nos la hacemos, que es ¿qué tipo de niño quiero formar? ¿Para qué lo quiero formar? Porque esta pregunta fundamental nos tiene que plantear un elemento que, como yo creo que todos como docentes lo tenemos, que es qué tipo de sociedad queremos para el futuro. Esto también ya lo planteaban algunos de nuestros autoridades y representantes sindicales que nos planteaban, debemos nosotros de imaginar qué tipo de sociedad queremos para entonces podernos plantear qué tipo de niño queremos formar. Y esto donde está expresado donde está expresado es precisamente en el perfil de egreso. En la medida en la que nosotros nos planteamos qué tipo de niño queremos formar y además lo discutamos colectivamente al interior de los consejos técnicos, tendremos trazado el rumbo de hacia dónde queremos llegar, considerando estos rasgos del perfil de egreso. No me voy a detener en explicar cada uno, están dentro del plan de estudios, ustedes ya los conocen, los han analizado al interior del Consejo Técnico, pero si ustedes también van revisando, así como los principios de la nueva escuela mexicana, van revisando cada uno de estos rasgos del perfil, verán que tienen también una relación directa con los ejes articuladores y después con la organización de los campos del perfil. La que sigue, por favor. Hay un rasgo del perfil que es el último rasgo, que es el número 10, que es en donde se concreta también toda la propuesta curricular, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Todos estos elementos de la diversidad, de la inclusión, del respeto al otro, del reconocimiento de la naturaleza y del respeto a la naturaleza y de que los niños y las niñas se sientan parte de este entorno natural, tiene que ver fundamentalmente con promover el desarrollo del pensamiento crítico, para valorar precisamente el desarrollo de las ciencias y las humanidades y examinar críticamente sus ideas, las ideas propias y las ideas de los demás con respeto y solidaridad. Este rasgo del perfil sintetiza de alguna manera todo el ideario que tiene la nueva escuela mexicana, pero además también deja de lado ciertos planteamientos que ha tenido la oposición en el sentido de que este planteamiento de recuperar los conocimientos de la comunidad está contrapuesto o se contradice con el conocimiento científico. Lo que la nueva escuela mexicana está planteando es partir de esos conocimientos de la comunidad, contrastarlas con el conocimiento científico y promover que el niño y nuestros estudiantes tomen decisiones acerca de qué proviene del conocimiento científico y qué proviene del conocimiento popular y de las tradiciones. Ese es el trabajo que tenemos que hacer al interior de las aulas. La que sigue, por favor. Esta flor que ustedes ya conocen mucho, lo que hace es finalmente sintetizar cómo está la estructura curricular del plan de estudios. En los pétalos externos están los ejes articuladores, los 4 pétalos centrales son los campos formativos y al centro las niñas, los niños y los adolescentes rodeados, arropados, abrazados por la comunidad. La que sigue, por favor. La organización curricular, como ustedes saben, está dada por fases. Este también es un planteamiento que hemos podido poco a poco desmontar de las críticas que se tenían a la nueva escuela mexicana, que señalaba que no estaban los grados. Por supuesto que están los grados incluidos en cada una de las fases. Tampoco me voy a detener mucho en ello, pero esta es la manera en la cual está organizado el currículum por fases. La que sigue. Para cada una de las fases estamos presentando
como les decía, se presentaron a partir del mes de diciembre, bueno, en enero en realidad ustedes los trabajaron, a partir del taller intensivo de enero, y luego a lo largo de todo el consejo, los consejos técnicos, han ido trabajando los programas sintéticos de la fase que les corresponde y de los grados que les corresponde. Al interior de los programas sintéticos se presenta el campo formativo, cuáles son las finalidades del campo, cuáles son las especificidades del campo formativo para la fase con la cual ustedes trabajan y cuáles son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo y en el caso de la secundaria, cómo están organizadas las disciplinas. También se plantea en el programa sintético cuál es el enfoque didáctico, cómo se desarrolla el proceso de contextualización de los aprendizajes significativos que tenemos que desarrollar en cada una de las fases y los grados. La que sigue, por favor. Se presenta también un panorama de la fase. Aquí estoy presentando un panorama de la fase 6, que es un poco la más compleja. ¿Por qué es la más compleja? Pues porque incluye también las disciplinas de manera desagregadas, de manera específica. Todos los campos formativos incluyen las mismas disciplinas en todas las fases, solo que en secundaria sí se desagrega de manera específica, como está aquí señalado, para el caso del lenguaje, primero español, luego lengua indígena como lengua materna, lengua indígena como segunda lengua, el inglés y los lenguajes artísticos, para el caso de lenguajes. En el caso de saberes y pensamientos matemáticos, se desagregan matemáticas, para primer año biología, para segundo física y para tercero química. Bueno, matemáticas para los 3 grados y luego biología primero, física segundo y química tercero. En ética, naturaleza y sociedad para todos los grados, historia y ética y formación cívica y ética y geografía para el primer año. Y en el caso de lo humano y lo comunitario se desagrega la asignatura de tecnología, educación física y tutoría y formación socioemocional. Aquí nada más estoy presentando un contenido. Algunos, cuando empezaron a mostrarse este desarrollo de esta presentación de los panoramas de las fases, piensan que hay una suerte de articulación en cada uno de los contenidos de manera horizontal, pero esto no es así, solamente fue una manera gráfica de presentar el panorama de la fase, pero no es porque exista una relación entre estos 4 contenidos. ¿Pudiera existir? Sí pudiera existir, pero no están colocados así porque hay una relación entre cada uno de los contenidos. La que sigue, por favor. En esta siguiente lámina lo que ya estamos viendo es cómo se desagrega cada uno de los contenidos por grados. Así ocurre para todas las fases. Solamente igual estoy tomando aquí un ejemplo de matemáticas, porque ha sido muy polémico el tema de las matemáticas, ¿no? En donde se dice que no se aborda, que no se incluye, etcétera. Entonces, estoy aquí presentando cómo para el caso de secundaria se presenta un contenido que es introducción al álgebra y ese contenido se desagrega en procesos de desarrollo de aprendizaje para cada uno de los grados de la secundaria. Algunos contenidos se desagregan en los 3 grados o en los 2 grados, por ejemplo, de la fase 3, 4 y 5. No todos los contenidos se desagregan en procesos de desarrollo en todos los grados. Esto tiene que ver precisamente con el proceso de desarrollo de la adquisición de estos procesos. Por decir algo,
La división puede aparecer, creo que en cuarto grado, pero en este contenido de la operación fundamental de división, pues no puede aparecer si antes no se ha adquirido la multiplicación, porque yo no puedo dividir si antes no sé multiplicar. Entonces, el contenido de la división, por eso solo aparece en el, creo que es cuarto, a partir de cuarto, quinto y sexto grado. No puede aparecer en tercero, porque en tercero estoy consolidando los procesos de suma, resta y aprendiendo la multiplicación, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual no todos los contenidos de aprendizaje están presentes en todos los grados, ¿sí? La que sigue, por favor. Y entramos entonces sí al asunto del codiseño. Nosotros como Secretaría de Educación Pública estamos entregando a todas las maestras y los maestros un programa sintético y los estamos invitando a participar en un proceso de codiseño de manera colectiva en cada una de nuestras escuelas. Este codiseño implica no eludir la observancia obligatoria de los programas de estudio. ¿Esto qué significa? Y lo voy a ir tratando de explicar. Que debemos de considerar todos los procesos de desarrollo que están incluidos en el programa sintético para el grado que me corresponde trabajar para la fase. Quiere decir que tengo que considerar todos. En el programa analítico que ustedes están construyendo, debe de estar presentes todos los procesos de desarrollo, pero pueden estar presentes en distintas formas. ¿Cuáles son estas distintas formas en las cuales pueden estar presentes estos procesos de desarrollo? Bueno, lo primero es que se les solicita que puedan ustedes tener una visión contextualizada de lo que son sus alumnos y de lo que es la comunidad donde están trabajando. Esta visión contextualizada les va a permitir hacer una lectura de la realidad y esta lectura de la realidad les va a posibilitar analizar el programa sintético para tomar decisiones sobre qué enseñar, cómo enseñarlo y en qué progresión deben enseñar. Los programas sintéticos no tienen una secuenciación, es decir, como están enlistados, no quiere decir que va primero el que aparece en primer lugar y luego el segundo, etcétera, sino que ustedes en el programa analítico, a partir precisamente de esta contextualización que hacen de la realidad, de los conocimientos que tienen sus alumnos, de las expectativas que tienen sus alumnos sobre lo que quieren aprender en la escuela, es que ustedes van a ordenar y a secuenciar los contenidos del programa sintético. Esta posibilidad del codiseño y esta ordenación distinta que están ustedes desarrollando en el programa analítico, lo que nos está planteando es que lo nacional se reposiciona de una manera distinta a partir de la construcción de los programas analíticos. ¿Qué quiere decir? Que todos en el país vamos a trabajar los mismos contenidos, pero en cada escuela le van a dar una priorización, una secuenciación y un orden distinto. Entonces, lo común, que son los contenidos del programa sintético, se plantean desde la diversidad que nos caracteriza como país. Es decir, ese ordenamiento que ustedes hacen, esa secuenciación que ustedes hacen de los contenidos en los programas analíticos, es precisamente esta diversidad que nos caracteriza como país y que atiende a las necesidades y al contexto específico de la escuela donde ustedes trabajan. Pero todos los contenidos los vamos a abordar
a lo largo del ciclo escolar. Es una nueva manera de concebir este planteamiento nacional, pero recuperando la diversidad y el contexto particular donde ustedes trabajan. La que sigue, por favor. Y entonces, este esquema lo que trata de hacer es de explicar precisamente cómo se lleva a cabo este proceso de codiseño. Tenemos en el primer, ustedes lo tienen a su mano derecha, el programa sintético que tiene los programas nacionales y que la Autoridad Educativa Federal, es decir, la Secretaría de Educación, los plantea y tiene la obligación de plantearlos porque esa es su facultad, pero también ustedes como maestros tienen la obligación de atender a ese planteamiento nacional porque es lo que nos va a dar precisamente esta unidad nacional, pero en una lógica distinta. Hoy lo nacional, antes teníamos los programas, los tienen que desarrollar en este orden, no importa el contexto, no importa, o sea, era una homogeneidad que desdibujaba precisamente las necesidades y particularidades de las distintas escuelas y por lo tanto de los niños que forman parte de estas escuelas. Hoy lo que estamos planteando es un proceso distinto, donde lo nacional se construye, pero a partir de lo diverso. Sí tenemos un programa nacional que nos va guiando y que tenemos que ir cubriendo, pero para poderlo cubrir, lo primero que debemos hacer es este proceso de apropiación, articulación y contextualización de ese programa sintético, ¿sí? Y entonces, en el programa, una vez que nosotros hacemos este diagnóstico sociocultural de la comunidad y de nuestros alumnos, revisamos los programas sintéticos y vamos tomando decisiones de manera colectiva de cómo organizar esos contenidos de acuerdo a estos procesos de apropiación que tienen nuestros alumnos, de qué contenidos son los que debo trabajar primero y cuál es el orden y la temporalidad de esos contenidos. Y entonces en el programa analítico incluyo contenidos nacionales que a lo mejor no requieren ser contextualizados, ¿no? Que como están, le parece al colectivo escolar que pueden pasar a formar parte del programa analítico. Pero también puede ser que encuentren contenidos que sean posible contextualizar y que tengan que ver con necesidades o conocimientos locales, regionales de la propia comunidad donde se enclava la escuela. Entonces, hay algunos contenidos que yo pongo como ejemplo, casi siempre uno que viene en cuarto grado en lenguajes que tiene que ver con lee, conoce, lee cuentos de la literatura, ¿sí? Más o menos dice eso el contenido. Ese contenido yo lo puedo contextualizar, porque a lo mejor en la escuela donde yo trabajo, por ejemplo esta o cualquier otra escuela de la Ciudad de México, puede haber producciones literarias que sean significativas para el entorno. En esta escuela yo me imagino que al estar enclavada en esta unidad en donde viven los integrantes del ejército, puede haber gente que produzca literatura, cuentos, narraciones que tengan que ver con la vida cotidiana en el ejército, por ejemplo. O si vivo en un barrio, en una colonia popular, pues seguramente existen literatos que dan cuenta de esta comunidad y entonces lo que tengo que hacer es especificar, no solamente dejarlo en términos generales de lee y narra cuentos de la literatura, sino puedo poner lee y narra cuentos
de la literatura que se produce en la comunidad, como los autores, y entonces se especifican qué autores de la comunidad pueden recuperar para trabajar este contenido. Hay otro contenido que tiene que ver también en cuarto grado con el reconocer qué plantas de la herbolaria tradicional sirven para tratar enfermedades digestivas, ¿no? Está así en términos generales, pero si en el diagnóstico que ustedes hacen de la comunidad, si se hace a profundidad, reconocen cuáles son esas plantas que sirven para tratar esos trastornos digestivos, pues pueden hacer una adecuación del contenido y pueden ustedes decir que son tales y cuales plantas que se utilizan en la comunidad, en el barrio, en la colonia donde se enclava la escuela, ¿no? Y entonces eso es el ejercicio de contextualización. Hay otros que tienen que ver con las características de nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar o dentro del salón de clases hay niños que requieren una atención especializada a partir, por ejemplo, del uso del lenguaje de señas o del braille, se puede especificar y se adecúa el contenido para también incluir el lenguaje de señas mexicanas o el braille para poder trabajar, porque además esto es algo que no solamente tiene que trabajar el niño que tiene una discapacidad específica, sino que el resto del grupo también tiene que desarrollar y trabajar, y el propio maestro con el braille y con el lenguaje de señas. Entonces, estos son el tipo de contenidos que ustedes tienen que ir determinando de manera colectiva cómo pueden adecuarse y contextualizarse a las situaciones específicas que ustedes tienen en su escuela. Y hay otro tipo de contenidos que probablemente no están incluidos en el programa sintético, pero que en el diagnóstico que ustedes desarrollaron es importante incluir. Igual, se me ocurre precisamente porque estamos en esta escuela, un contenido que no está incluido, por ejemplo, está tocado de manera colateral en los programas de historia, es el papel del ejército en la construcción de la historia de México, ¿no? Y entonces a lo mejor resulta importante para esta escuela recuperar elementos de la historia de la constitución del ejército, porque los niños que vienen a esta escuela, sus papás forman parte del ejército y para ellos es significativo encontrar cuál es el sentido que sus papás trabajen en el ejército y cómo contribuyen a la constitución de la nación, ¿no? Ese contenido me queda muy claro que no está incluido, por ejemplo, de manera explícita en el plan de estudios, pero en este entorno tendría que formar parte de los contenidos locales. Entonces, habría que considerarlo y el colectivo docente, junto con sus autoridades, tiene toda la autoridad académica para decidir que entonces se incluye este contenido como parte de la formación que van a recibir los niños en esta escuela. Esta construcción entonces del programa analítico lleva 3 tipos de contenidos, los que no se contextualizan y considera el colectivo que así se quedan, los que se contextualizan y los que decide el colectivo incluir como contenidos propios de la localidad o de la comunidad o la región donde está la escuela. Entonces, el programa analítico para su construcción pasa primero por una lectura de la realidad, después por el plano de la contextualización, que es tomar los distintos contenidos del programa sintético y contextualizarlos, y luego ya el codiseño, que es la formulación del programa analítico. Y dentro del codiseño, pero que no forma parte del programa analítico, está el plano didáctico, que ya es el desarrollo de los proyectos escolares, de las actividades particulares que van a desarrollar y en donde se incluyen
por supuesto, las metodologías y las formas de evaluación. El plan didáctico y el desarrollo de proyectos, quiero enfatizarlo mucho, no forma parte del programa analítico. El programa analítico es un proyecto que formula la escuela de cómo va a organizar los contenidos que vienen en el sintético, pero cómo los va a organizar para el ciclo escolar, cómo los va a trabajar. Y la construcción de este programa analítico ha sido muy diversa. Hay escuelas que empiezan por hacer el programa de grado y luego hacen el de la fase. Y ahorita en los talleres que va a haber durante la próxima semana, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar los puntos de vinculación entre el grado, la fase, para poder construir el programa analítico de escuela. El programa analítico de la escuela no es la suma, no es nada más pegar los de grado, sino que aparte de que estén los de grado, tengo que encontrar elementos de vinculación entre los distintos contenidos que nos va dando pistas y luz sobre cómo construir los proyectos, pero no incluye el desarrollo de los proyectos. La que sigue, por favor. Creo que es todo. No, ya nada más para sintetizar. El codiseño, entonces, se trata de incorporar problemáticas y temas y asuntos comunitarios, locales, regionales, como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular. El programa sintético, por lo tanto, es un programa inconcluso que requiere de la intervención de ustedes, que requiere que ustedes hagan su analítico para enriquecer ese programa sintético. Reconoce entonces que los procesos de decisión curricular los tienen que llevar a cabo las maestras y los maestros, pero lo tienen que llevar a cabo en colectivo, es decir, reconoce también que es el colectivo docente de cada escuela el que tiene que deliberar en torno a los contenidos que se integran en el programa analítico. La que sigue, por favor. Entonces, el programa analítico implica incluye una contextualización y secuenciación de los contenidos construido a partir del programa sintético en función de la experiencia del docente y del diagnóstico de su grupo y de los saberes de la comunidad. Incorpora, como ya habíamos dicho, las temáticas locales y regionales y considera uno o más ejes articuladores que están presentes en el programa analítico. La que sigue. También el programa analítico tiene que hacer una distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar y establecer una temporalidad de cómo propone el colectivo que se aborden esos contenidos. Tiene que dar orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica ni el desarrollo de proyectos e incluir de manera genérica también cuáles son las sugerencias de evaluación formativa a partir de los saberes que ya tienen ustedes como docentes. La que sigue, por favor. Entonces, el programa analítico integra contenidos nacionales del programa sintético, contenidos nacionales contextualizados y contenidos locales y regionales. Creo que ahora sí es todo. A ver, la que sigue. Sí, muchas gracias. Les volvemos a reiterar que a los costados de los pasillos se encuentran compañeros que les pueden proporcionar tarjetas para que ustedes le hagan llegar las preguntas a la ponente. Bueno, en este momento damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas que ustedes ya nos hicieron favor de pasarnos. No sé si se escucha. Ahí estoy, gracias.
Si me dan sonido en el otro micrófono para darle a la maestra Xóchitl uno y el otro para utilizar y plantearle las preguntas. Ahí está, creo. A ver, maestra. Bueno, yo creo que la maestra Xóchitl se merece otro aplauso por todo lo que esta mañana nos ha compartido. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que ustedes nos hacen favor de plantear. Ya hemos escuchado ya algunas respuestas en la presentación de la maestra. Dice, por ejemplo, cuando se habla de que el docente va a incorporar contenidos que no están presentes en el programa sintético, ¿de dónde los obtenemos? Los tomamos de los planes anteriores, los creamos desde cero. La maestra lo acaba de comentar. No sé si hay alguna otra ampliación con esto. Digamos que tampoco se trata de negar el pasado, ¿verdad? Pero lo ideal o lo que estamos proponiendo como estrategia es que aquellos contenidos que provienen de este diagnóstico socioeducativo que hacen de la comunidad y de sus alumnos, que no están incluidos en el programa sintético, ustedes los pueden incluir, siempre y cuando sea una decisión del colectivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me han planteado mucho en otros lugares quién finalmente le da el visto bueno al programa analítico. Es el colectivo escolar, junto con las autoridades, quienes deciden que ese es el programa válido para esa escuela. Entonces, todo pasa por esta deliberación colectiva. Y si hay algún contenido que consideran que es fundamental, que no está considerado en el programa sintético y estuvo en otras propuestas, lo pueden incluir siempre y cuando sea un acuerdo del colectivo escolar. Eso es lo que es muy importante y que sea congruente con el programa analítico que está construyendo la escuela. Hay algunos contenidos que pueden ser abordados a través de proyectos y hay otros que no. Por ejemplo, el proceso de adquisición de la lectoescritura. Ese es un contenido y un proceso que hay que trabajar necesariamente de manera, digamos, autónoma, o los procesos de adquisición de los números y de las operaciones fundamentales. Se tienen que trabajar de manera específica, de manera paralela con la construcción y el desarrollo de proyectos. Digamos que no vean que todo necesariamente tiene que correr de manera a través de las metodologías globalizadas, pero tampoco todo puede ser trabajado de manera independiente y fragmentada, por decirlo de alguna manera. Tienen que encontrar los mecanismos por la naturaleza misma del contenido y por los procesos de desarrollo de sus alumnos para trabajar y decidir cuáles trabajan de manera independiente y cuáles trabajan ordenados a través de los proyectos. Sí, muchas gracias, maestra Xóchitl. Tenemos varias preguntas, el tema es recurrente. Nos hablan de los libros de texto. Primero preguntan si son los mismos del programa anterior. Luego, los nuevos libros de texto no tienen suficientes contenidos. Hablan de qué función van a tener en el siguiente ciclo escolar, cómo se vincularán los libros de texto con nuestros proyectos. Los libros de texto, los nuevos libros de texto, o como dice el doctor Marx Arriaga, la nueva familia de libros de texto, son libros completamente distintos a los libros con los cuales hemos venido trabajando. ¿Por qué son completamente distintos? No solamente porque estamos rompiendo un paradigma sobre cómo articular y trabajar las disciplinas con este criterio de la interdisciplina.
sino porque también tiene que ver con esta concepción de darle un lugar distinto al proceso de construcción del conocimiento, en donde esté presente todo este trabajo de comunidad, de la comunalidad y de las comunidades de aprendizaje que se constituyen en cada una de nuestros salones de clase. Entonces, les voy a explicar muy brevemente cómo están construidos los libros de texto para el caso de primaria. Hay libros para cada grado en donde hay 3 libros que están organizados por ámbitos o territorios. Un libro de proyectos de escuela, un libro de proyectos de aula y un libro de proyectos de la comunidad. Y están organizados por proyectos, no por lecciones, no por temas, sino por proyectos. Y hay otro libro que se llama Múltiples lenguajes y nuestros saberes. Esos son los 5 libros que se le van a entregar a los niños y a las niñas. ¿Cómo los van a articular y cómo los van a trabajar con respecto al programa analítico? Es algo que vamos a trabajar, como los libros los van a tener, ya están en algunos lugares distribuidos. En algunos casos ya llegaron a las escuelas y en otros no. En la Ciudad de México entiendo que ya deben de estar en las supervisiones y deben de estar por llegar a las escuelas. En algunos casos, si no les han llegado, es porque están teniendo cuidado las autoridades educativas, porque realmente estamos siendo bombardeados por muchos grupos que están, digamos, articulados, podemos globalizar y yo señalo, son grupos de la derecha que están en contra de la propuesta, que quieren detenerla, que quieren pararla y que nos han metido por lo menos unos 20 amparos para el plan de estudios y divididos entre el plan de estudios y la edición y distribución de libros. Entonces, como el compromiso establecido por el presidente ha sido que en agosto tendrán los libros, todos los van a tener en agosto para trabajar en el taller intensivo de formación continua. Y lo que les vamos a proponer es precisamente este trabajo de articulación entre su programa analítico y los libros de texto. En el taller que viene van a concluir el programa analítico, el que viene la próxima semana. Y en agosto tendrán ya el programa analítico y lo que vamos a hacer es proponerles una serie de orientaciones, como ha sido hasta ahora en los consejos técnicos y en los talleres, para trabajar específicamente con su programa analítico y identificar qué proyectos de los libros que hoy tiene la nueva familia van a poder trabajar. Los libros de ahora, los libros que vienen, los nuevos libros, no son, como les digo, lecciones que hay que agotar y que se elige el primer proyecto, lo termino y me voy al que sigue y luego me voy al que sigue. No. Ustedes tienen una organización y una planeación de su trabajo en el programa analítico. Y entonces lo que tienen que hacer es tomar los libros de texto y revisar en esa secuenciación de contenidos que hicieron, qué proyectos son los más pertinentes. Es más pertinente para este primer bloque de contenidos o de PDAs que ustedes tienen para trabajar durante el primer mes o durante la primera semana, trabajar con un proyecto de aula, o es más pertinente el proyecto de la escuela, un proyecto escolar o un proyecto comunitario. Y esto va a implicar que tengamos que revisar de manera puntual los libros para saber qué proyecto es el que se adecúa a lo que yo programé en el programa analítico. No van a encontrar
¿Por qué? Porque como estamos partiendo de una concepción distinta, donde cada programa analítico es distinto en cada escuela, pues no podemos tener libros de texto que tenga una secuenciación rígida, ¿sí? Sería totalmente contradictorio con la propuesta. Lo que encuentran en los libros son una colección de proyectos, 20, 25, 23 proyectos, dependiendo del libro, que se pueden abordar desde el ámbito de la escuela, desde el ámbito del aula o desde el ámbito de la comunidad. Y ustedes van a ir, así como hicieron con los programas sintéticos, van a ir eligiendo de esos proyectos cuál es el que es más pertinente para abordar los contenidos en la dosificación y en la organización que ustedes hicieron. Y no, digamos, estamos hablando de que son 3 libros de proyectos, tenemos 60, 70 proyectos, no pretendemos que desarrollen los 70 proyectos. Lo que pretendemos es que cumplan el programa analítico y que entonces tomen los proyectos que vienen en los libros. El libro de múltiples lenguajes es un libro que lo que hace es también proponer proyectos, pero que no necesariamente están ligados, sí están ligados a los contenidos, pero son como una especie de proyectos más lúdicos que lo que pretenden es dar como un respiro, como dar un descanso, en donde ustedes concluyen un proyecto, por ejemplo, del campo. Además, los proyectos están organizados por campo. Concluyen un proyecto de saberes y pensamiento científico, lo concluyen y a lo mejor el grupo requiere en un momento dado, pues a lo mejor un trabajo más lúdico, más expresivo, para trabajar los lenguajes artísticos, y entonces eligen un proyecto de múltiples lenguajes. Pero esas son decisiones que ustedes van a ir tomando a partir del trabajo cotidiano que desarrollen. Y el libro de nuestros saberes es un libro que está dirigido a las madres y padres de familia, a los docentes y a los maestros, en donde están desarrollados como una suerte de enciclopedia los contenidos que se abordan en los proyectos o en el programa sintético, por decirlo de manera más rápida, ¿no? O sea, todos como temáticamente, ahí sí, temáticamente están abordados los saberes y contenidos que plantea el programa sintético del grado. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta de los libros de texto y los vamos a revisar puntualmente en la semana de formación continua de agosto, del 21 al, que es 24, ¿no? de agosto. Sí, muchas gracias, maestra Xóchitl. 5 minutos tenemos más para responder a muchas preguntas, pero voy a plantearle algunas que se repiten. Hay inquietud, dice que en el diario oficial se manejó que en el 23-24 únicamente entraría el primer grado con el nuevo programa. Se dice que deberán trabajarlo los 3 grados y ahí se repite esa inquietud de cómo se va, se va a trabajar solamente el primer grado en cada nivel educativo o si se va a integrar a los demás grados. Tuvimos un amparo, 3 amparos contra ese acuerdo, contra el acuerdo 1408-22. Ese acuerdo que planteaba lo del pilotaje se detuvo. Eso ya fue, ¿sí me explico? Se detuvo. No nos dejaron hacerlo. ¿Qué va a ocurrir? No puedo, lo digo sin decirlo. No puedo decirlo explícitamente, porque todo lo que digamos ahorita en este momento va a ser usado en contra de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Si yo les digo que van a estar todos los libros de texto de primero
a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria y los libros de preescolar en las escuelas para trabajar durante el próximo ciclo escolar, ustedes deduzcan qué grados vamos a trabajar. Ustedes están haciendo programas analíticos para todos los grados. No están haciendo programas analíticos solo para los primeros grados. ¿Qué grados vamos a trabajar? ¿Sí? Ahí está la respuesta. No puedo decirlo explícitamente, pero creo que se deduce de lo que les he comentado. ¿Sí? La nueva escuela mexicana va el próximo ciclo escolar. De evaluación. Muy bien, ya le entendimos, muy claro, maestra Xóchitl. Rápidamente también comentarle, dices, ¿cómo se considera la evaluación en el nuevo modelo? Sé que es un tema complejo, pero quizá de una manera sintetizada pudiera compartirnos, y hablan también de la organización de la boleta, si va a continuar por trimestre. Hay un énfasis muy fuerte en la nueva propuesta de la evaluación formativa y que dejemos de ver como fin último la calificación. Lo que más importa en este proceso formativo que estamos desarrollando y siempre ha importado es que los mismos alumnos desarrollen una autorreflexión sobre sus logros educativos, sobre dónde están sus errores, dónde puedo mejorar, y que esto forma parte de la evaluación formativa. Finalmente, por razones de acreditación en el sistema educativo y porque no todos los estudiantes que terminan la educación básica, es decir, la secundaria, tienen acceso a la educación media superior, porque seguimos teniendo un sistema educativo que segrega, que no es suficiente, etcétera, etcétera, pues tenemos que contar con elementos que nos digan cómo va el proceso de acreditación. Entonces, vamos a centrarnos fundamentalmente en la evaluación formativa que le permitan a los estudiantes y a los madres y padres de familia tener claridad sobre cómo van los procesos de aprendizaje. Pero vamos a tener que tener boletas, no hay de otra. Esas boletas van a seguir con esta misma organización que tienen de periodos trimestrales, en donde en lugar de aparecer las bueno, en el caso de la primaria, lo que vamos a calificar, a evaluar primero y luego asignar una calificación es sobre los campos formativos. Y en el caso de la secundaria, las disciplinas, pero agrupadas por campos formativos. Y la calificación va a seguir siendo numérica, en donde hasta el 6 es aprobatoria y pues después ya es reprobatoria, ¿no? Esto va a requerir de que se emita un nuevo acuerdo secretarial. Se tienen que hacer 3 acuerdos secretariales. Uno que modifique el acuerdo 1408 para resolver este asunto del pilotaje y para cuándo, con qué grados y etcétera, ¿no? Ese se tiene que volver a emitir, un acuerdo modificatorio del 1408. Se tiene que emitir un acuerdo donde se publiquen los programas sintéticos ya en su versión final. Y se tiene que emitir otro acuerdo secretarial de evaluación que derogue el actual y que nos dé pauta para las nuevas boletas de calificación. Todo esto lo vamos a ver en agosto. Muy bien, muchas gracias, maestra. Rápidamente, otra pregunta que viene muy vinculada. Habla de las necesidades de formación docente, cómo la Secretaría de Educación Pública considera abordarlas para la incorporación de la NEM de manera crítica, participativa. Preguntan, ¿habrá más cursos de actualización para todos? Son diferentes modalidades, asincrónicos, sincrónicos, presenciales. Esa es una inquietud de la formación y capacitación. Sí, miren, nosotros tenemos muchas experiencias en el sistema educativo de lo que han sido los procesos de actualización y formación.
y también con respecto a los planes de estudio. Y sabemos lo que han implicado las capacitaciones en cascada, ¿no? En donde se concentraban grupos técnicos estatales en la Ciudad de México, en las entidades, a un grupo que necesariamente tenía que ser reducido, se le daba la capacitación y luego ellos lo reproducían en cascada. Y llegaba como teléfono descompuesto, la verdad. Yo participé en muchas de esas experiencias y no llegaba realmente la información como debía de llegar. Por eso hemos optado que a lo largo de este ciclo escolar, la capacitación, y también hemos sido fuertemente criticados por eso, la formación la han dado, se ha desarrollado en colectivo en los consejos técnicos, ¿sí? Y a partir de lo que ustedes van comprendiendo de los procesos de lo que es la nueva escuela mexicana, lo comparten con sus compañeros y ahí se han ido formando en entender cuál es la lógica de este nuevo plan de estudios. Digamos, esa es una primera línea. Nosotros hemos atendido lo que es la formación de los docentes para apropiarse del nuevo plan de estudio a través de los consejos técnicos y a través de los talleres intensivos. Esto no quiere decir que no se requieran formaciones puntuales sobre ciertos aspectos, profundizar en rollos teóricos, epistemológicos, didácticos, pedagógicos. Y para eso está la estrategia de formación continua, que ya están trabajando en cada una de las entidades federativas para empezar a abrir la oferta de cursos de formación continua en cada una de las entidades y tendrán ustedes, por supuesto, una oferta de cursos que sean acordes a los planteamientos de la nueva escuela mexicana a través de la estrategia de formación continua. Entonces, esas son las dos líneas sobre las cuales vamos a trabajar y vamos a continuar profundizando aspectos del plan de estudios a lo largo de los consejos técnicos del próximo ciclo escolar, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra Xóchitl. Por último, una pregunta muy sensible que tiene que ver, dice, ¿qué implicaciones tiene para las escuelas el reconocimiento de la diversidad en el plan analítico? ¿Cómo se daría el apoyo sobre los materiales educativos en caso de contar con alumnos con alguna necesidad educativa especial? Luego, lengua de señas mexicana y braille, ¿se incorporan? ¿Cómo lo harán? ¿Habrá intérpretes dentro de las escuelas? ¿Cuál es el papel de la UDEI en la escuela? Y bueno, también se habla de la evaluación en este campo de la educación especial, en esta área tan sensible de trabajo. Y ya nada más cerraríamos con ¿qué considera la Secretaría de Educación Pública en caso de que la función supervisora se convierta en una barrera para alcanzar la autonomía profesional? Conste que aquí está planteado. Miren, yo creo que estas preguntas plantean pues parte de la realidad que tenemos como escuelas, ¿no? Y dentro del propio magisterio. Así como nosotros planteamos en la nueva escuela mexicana que hay que reconocer la diversidad de nuestros alumnos, también tenemos diversidad de concepciones dentro del magisterio. Eso, digamos, y hay quienes pueden estar a favor, pueden estar en algunas cosas a favor y otras en contra, que le ven ventajas y le ven desventajas a la nueva propuesta. Yo lo que creo es que esto es un proceso de construcción, ¿no? Va a ser, le estamos apostando a que los maestros y las maestras y por lo tanto todos los directores, los supervisores y todas las estructuras intermedias que tenemos en el sistema educativo vayan comprendiendo de mejor manera la propuesta y que no va a ser un cambio que se dé de la noche a la mañana. Digamos,
tenemos ahorita una propuesta de programa analítico y claro, en esta nueva propuesta donde decimos que la autoridad pedagógica y académica la tiene el colectivo, es lógico que los directores y los supervisores digan y entonces ahora, ¿cuál es mi lugar en todo este proceso? ¿Cuál es el lugar que tenemos los apoyos técnicos pedagógicos? Tenemos que cambiar también la concepción que tenemos de este papel como autoridad vertical. Y eso requiere también de un proceso distinto con estas autoridades educativas, ¿no? Que van desde los directivos hasta las mesas técnicas en los estados, ¿no? Y en el caso de la autoridad educativa federal, en el caso de la Ciudad de México. También dentro de las estrategias de formación continua están diseñándose cursos para entender de una manera distinta el papel de las supervisiones, de las direcciones, de los ATPs, que va a tener que ser un papel más de acompañamiento que de vigilancia, ¿no? sobre las escuelas. Pero esto es un proceso, así como no esperamos que los maestros cambien de un día para otro, la concepción del trabajo del supervisor y del director tampoco puede cambiar de un día para otro. Entonces estamos en un proceso y tenemos que ser como muy sensibles a entender lo que significa. Es como si a ustedes al interior del salón de clases les dijeran, ustedes ya no son la autoridad pedagógica dentro del salón. Entonces tenemos que encontrar maneras de poder resolver estos problemas. Yo sé que hay distintas formas de ejercer la supervisión, de ejercer las direcciones, que hay quienes son más horizontales, hay quienes son más verticales, y tenemos que trabajar, y hay quien, como dice la maestra, va así, ¿no? Entonces, tenemos que ir entendiendo que todo esto es parte de un proceso. Y en este mismo sentido está todo lo que tiene que ver con la educación especial y la atención a la diversidad. Se van a seguir produciendo los materiales para braille, y socializando lo que tiene que ver con el lenguaje de señas, están trabajados como contenidos en los libros de texto y de quien, digamos, el propio docente tiene que pasar por un proceso de formación. Pensar que vamos a poder tener especialistas en las escuelas regulares para atender todo esto no da la capacidad del sistema educativo. Entonces, toda esta propuesta sí nos exige a los docentes de grupo tener un trabajo totalmente distinto y nos exige más trabajo. El programa analítico, ¿qué significa? Hacer una programación anual que a lo mejor antes hacíamos, pero no de manera colectiva ni de manera tan reflexionada. Nos ha llevado prácticamente 6, 7 meses desde diciembre que estamos en la construcción del programa analítico. Ya han invertido mucho trabajo en esto. Entonces, piensen que en todos los niveles y en todos los procesos que se desatan en la escuela ocurre lo mismo. Lo mismo ocurre para los maestros de educación especial. Va a implicar más trabajo, pero un trabajo colaborativo con los maestros de la propia escuela o con el de educación física o con el de artes, ¿no? O sea, sí implica un trabajo distinto, implica más trabajo, pero creo que la gran ventaja de la nueva escuela mexicana es que es un trabajo colectivo, no es un trabajo en solitario. A lo que le estamos apostando es a la comunidad escolar y al colectivo docente, incluidas las distintas figuras de autoridad que tenemos dentro del sistema educativo. Pues muchas gracias, maestra Xóchitl, nuevamente por su tiempo, por compartirnos toda esta información tan valiosa.